Buenas tardes, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a presentar 5 temas claves para entender el mundo contemporáneo. Eh, Vamos a entender diferentes temas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las relaciones internacionales, la crisis democrática peruana. Y al finalizar de la exposición también vamos a compartir una breve reflexión sobre cómo estos procesos históricos se relacionan y aportan a nuestras futuras carreras profesionales. En este caso va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que fue dada desde 1914 a 1918, marcó un punto de quiebre en el equilibrio político y territorial del sistema internacional. Antes del conflicto, Europa estaba dominada por grandes imperios multinacionales como el austrohúngaro, el otomano, el alemán y el ruso, que competían por territorios, recursos y zonas de influencia. La guerra no solo surgió de estas tensiones imperiales, sino que también provocó su desintegración. Al final del conflicto, varios imperios colapsaron y dieron paso a nuevos estados-nación, redibujando el mapa europeo y el del Medio Oriente. Además, Gran Bretaña y Francia aplicaron sus posiciones coloniales mediante mandatos sobre territorios antes controlados por Alemania y el Imperio Otomano. Esto consolidó temporalmente su poder, aunque debilitando su estabilidad interna y preparando el terreno para futuros movimientos independentistas. Este proceso de reconfiguración imperial también tuvo un componente ideológico. El principio de autodeterminación de los pueblos, impulsado por Woodrow Wilson, inspiró aspiraciones nacionalistas de diversas regiones del mundo. Sin embargo, mientras algunos territorios europeos lograron convertirse en estados independientes, otras regiones como África, Asia y Medio Oriente quedaron bajo nuevas formas de dominación colonial. De esta manera, la Primera Guerra Mundial no solo transformó los imperios existentes, sino que inauguró una nueva etapa de tensiones globales que más tarde desembocaría en la Segunda Guerra Mundial y los procesos de descolonización del siglo XX. En la clase vimos la Segunda Guerra Mundial, he visto lo más resaltante de esto, pero en esta clase vimos algo diferente, algo que no vi, un choque definitivo entre imperios y unas visiones opuestas del mundo, lo que se tenía en esa época. Por un lado estaban las potencias, el eje Alemania, Japón, Italia. Ellos buscaban ganar la guerra para reconfigurarse en el mapa global bajo la teoría del espacio vital, con su visión antiimperialista en la que vio una autarquía donde había una supremacía racial, intentando someter a Europa y Asia bajo regímenes totalitarios que borraban en sí al individuo, dejando, ¿no?, su supremacía racial. Frente a ellos reaccionaron los aliados, aunque naciones como Gran Bretaña defendían sus propios imperios. Luego la entrada de Estados Unidos y la Unión Soviética transformaron ese conflicto llevándolo a una lucha ideológica industrial. Fue la capacidad de producción masiva y logística de estas democracias y en sí del comunismo también, lo que determinó en sí el aplazamiento del eje para la victoria, ¿no?, del otro lado de los aliados. En el desenlace vimos cómo los viejos imperios europeos colapsaron, cediendo su lugar a dos nuevas superpotencias, el Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, el costo humano fue una lección ética brutal. El holocausto y las bombas atómicas al final de la guerra que se usaron en Japón nos enseñaron que el progreso tecnológico sin valores democráticos puede llevarnos a una autodestrucción como humanos, ¿no? Esa es la gran advertencia que nos deja este conflicto. Y para el futuro, estas superpotencias dejan el terreno listo para la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría y la inserción del Perú en el sistema neoliberal. Acá, como bien sabemos, el final de la Guerra Fría no solo significó un derrumbe del sector socialista, sino significó la consolidación de un orden mundial en el que el neoliberalismo se presentó como una única ruta de desarrollo, se puede decir. Esto que generaba un reacomodo político, económico, ideológico en prácticamente todos los países. En cuanto al Perú, a medida que Estados Unidos y los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, o sea, como que promovían políticas de libre mercado, aperturaban el sector comercial, la reducción del Estado, y los gobiernos latinoamericanos como que estaban creciendo,
Entonces lo que se buscaba era que en el caso de Perú, este giro estuvo además condicionado por una crisis interna, ¿no? Especialmente severa y había hiperinflación. A fines de los años 80 el país enfrentaba una hiperinflación, recesión económica y el aislamiento del sistema financiero. Entonces, debido a este escenario, entonces como que el gobierno en los años 90 impulsó reformas, ¿no?, de gran alcance mediante los programas de estabilización, el ajuste estructural y que incluyó la liberación del tipo de cambio, ¿no?, y la eliminación de subsidios. También estas medidas permitieron, por un lado, controlar la inflación y establecer la confianza de los organismos multilaterales que eran del extranjero, ¿no? Lo que facilitó la inserción del Perú en los circuitos globales del comercio y pues finanzas, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que la inserción del Perú en el sistema neoliberal no solo transformó el modelo económico, sino también como que reconfiguró, se puede decir, la estructura social y política del país, dando lugar a debates que se ven en la actualidad, ¿no?, en torno a la equidad y la fortaleza del Estado para una sostenibilidad de crecimiento, ¿no?, que es lo que se espera. Continuando con la globalización y la Agenda 2030, en este caso el Perú se ha integrado al proceso de globalización mediante cambios económicos, tecnológicos, culturales y sociales. Esto significa que el país ya no se desarrolla de manera aislada, sino en interacción constante con dinámicas internacionales. La apertura comercial, los tratados de libre comercio y la exportación de productos como minerales, frutas, textiles y pesquería han permitido un crecimiento económico, aunque también han generado una fuerte dependencia del mercado externo. Por ello, las crisis globales como lo fue la pandemia del COVID-19 o conflictos internacionales pueden afectar rápidamente a nuestra economía. La globalización también ha impulsado el acceso masivo a tecnologías digitales, internet y redes sociales, lo que modifica la forma en la que los peruanos estudian, trabajan, consumen información y en la que se comunican. En sectores como la salud y la educación, esto se evidencia en el uso de la telemedicina, las plataformas virtuales y los sistemas de información. En lo cultural y social, el Perú recibe influencias externas a través del turismo, la gastronomía internacional, la música y la presencia de marcas globales. Ahora, en relación con la Agenda 2030, dos objetivos de desarrollo sostenible son especialmente importantes para nuestro país. Por ejemplo, el ODS 4, que es de educación de calidad, porque en este caso se persiste las brechas significativas entre las zonas urbanas y las rurales, y la educación es un pilar fundamental del desarrollo. Y el ODS 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico, debido a que el más del 70% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, lo que limita los derechos laborales y genera la inestabilidad económica. Estos ODS van a reflejar el desafío que acompañan a la globalización, ofreciendo oportunidades, pero también viendo las desigualdades que el país sigue enfrentando. Continuando con las relaciones internacionales y la crisis democrática en el Perú, en la crisis democrática que vive el Perú actualmente no solo va a afectar lo que pasa dentro del país, sino también cómo el mundo lo ve y cómo se relaciona con él. Los constantes cambios en los últimos años de los presidentes, comenzando desde Pedro Pablo Kuczynski, seguido del presidente Martín Vizcarra, después del presidente Merino, Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y finalmente el presidente actual José Yeri, han afectado esta falta de democracia en el Perú. Ahora, esta imagen de inestabilidad hace más difícil mantener una política exterior clara y sobre todo confiable. Los organismos internacionales como la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han estado más atentos a lo que ocurre en el Perú, sobre todo después de las protestas que dejaron víctimas y del intento de autogolpe de Estado del señor Pedro Castillo. Esto ha puesto al país bajo mayor presión para demostrar que respeta los derechos humanos y que puede resolver sus conflictos de manera democrática. La crisis también afecta a la economía. Los inversionistas se vuelven más cautelosos, algunos proyectos importantes se frenan y genera desconfianza sobre si las reglas de este juego pueden cambiar de un momento a otro. En las regiones de tensión con otros países, como México, como vemos en la última que era de la exministro, rompimos lo que serían relaciones diplomáticas con México.
También tuvimos una desaprobación por el presidente del gobierno de Dina Boluarte con Colombia y con Bolivia, que muestran problemas internos del Perú y se reflejan también en sus relaciones con los países vecinos. Al mismo tiempo, las influencias externas, como la presencia de la economía china o las ideologías circulan globalmente, también alimentan el clima político interno. Bueno, en resumen, la inestabilidad política peruana complica su posición en el mundo y a la vez las presiones y dinámicas internacionales influyen en forma en que se desarrolla la crisis dentro del país. Bien, ahora vamos a pasar a las reflexiones de cada uno de los miembros de este grupo, específicamente cómo es que nos va a ayudar estos temas que hemos visto en este curso en nuestras carreras profesionales. Bien, empezando con mi carrera, yo como estudiante de medicina humana, pienso que estudiar lo que es los procesos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, la globalización, las dictaduras latinoamericanas y también las crisis políticas del Perú, nos permite comprender cómo factores históricos, sociales y económicos influyen directamente en la salud y el funcionamiento de los sistemas sanitarios. Estos temas muestran que fenómenos como la desigualdad, la corrupción, la inestabilidad institucional o la falta de inversión pública afectan la disponibilidad de recursos médicos, la calidad de atención, la investigación científica y la formación de profesionales de la salud. Para la carrera de medicina humana, estos aprendizajes son muy esenciales, ya que fortalecen una visión integral del paciente y del contexto en el que se vive, promoviendo una práctica médica más ética, preservativa y comprometida con la realidad social. En conjunto, el curso brinda herramientas para entender los determinantes sociales de la salud, los ODS, aplicarlos de forma intensa, aplicarlos en la toma de decisiones clínicas y también en las comunitarias. Como estudiantes de segundo año de medicina, este curso me hizo ver la salud humana de otra forma. Ahora entiendo que la salud es también una consecuencia del contexto político e histórico del Perú. He comprendido que las crisis democráticas, como la esterilización de Fujimori, así como la inestabilidad que vivimos en el Perú, impactan directamente el bienestar de las personas. Es simple, el mal gobierno y la corrupción se traduce en hospitales sin insumos, en interrupciones de campañas de vacunación o en el aumento de anemia por la mala gestión de salud pública. Es simple, necesitamos una salud sostenible y accesible. Como estudiante de medicina humana, este curso me hizo ver que la salud tiene diferentes ángulos, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto, que es el tema de historia, las decisiones del poder, las condiciones sociales que influyen, ¿no?, en la vida de nuestros pacientes, que incluso antes de que estos lleguen al establecimiento de salud. Entonces también este curso me ayuda a comprender de que lo que se mencionó del tema de la globalización, los cambios económicos, políticos, no son algo lejano o ajeno, ¿no?, a nosotros o a nuestra profesión, sino que estas fuerzas pues terminan en cierta forma moldeando, se puede decir, las oportunidades de nuestros futuros pacientes. También cada tema que vimos a lo largo del curso, pienso yo que te llega a reconocer de que detrás de una enfermedad puede haber una desigualdad, o ausencia del Estado, o la falta de educación, o incluso en procesos que repercuten en los pacientes, ¿no? Y esa perspectiva me hizo pensar que en la responsabilidad que tendremos como futuros profesionales de la salud, de que no solo trataremos con cuerpos, ¿no?, sino también con historias marcadas por humana, más crítica, se puede decir, que donde se incorpore lo que son los determinantes sociales de la salud, también los ODS que hemos visto y la validad de las comunidades para poder acompañar de verdad a quienes más lo necesitan y trabajar, se puede decir, hacia un país donde la salud no sea considerada como un privilegio, sino como un derecho real. En este caso, como estudiante de medicina humana, este curso me ha permitido entender que los procesos históricos, la globalización y las decisiones políticas no son temas ajenos a la salud. Al contrario, estos influyen directamente en el acceso a servicios, la calidad de vida y en las desigualdades que afectan a nuestros pacientes. Comprendí que la salud no depende solamente de la biología, sino que también de factores económicos, sociales y culturales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, y que como futura doctora debo tener una mirada más integral entendiendo cómo las políticas públicas, las ODS y la realidad global pueden impactar en mi futuro trabajo con las comunidades del país. Bueno, como estudiante de Ciencias de la Salud, este tema, este curso en sí me hizo dar cuenta de que la salud depende muchísimo de la situación política del país. Cuando hay una crisis democrática, todo se vuelve inestable. Y esto también llega a los hospitales, a las campañas de vacunación y a proyectos de servicios de salud que quedan a la deriva sin completarse. Y esto va a afectar siempre a distintos tipos de personas. Entendí que muchos problemas que vemos en los pacientes no solo vienen del cuerpo,
sino del desorden y la falta de continuidad en las decisiones del Estado. Y ahora siento que como futuros médicos también necesitamos entender que en el país en el que trabajemos, porque la salud no se puede cuidar bien si el sistema que debería protegerla está en crisis.